Estudiantes, buenos días a todos los presentes, Dios les bendiga, sí. Bienvenido a una sesión de historia nuevamente. El tema que vamos a tratar en nuestro día de hoy guía por nombre ¿qué efectos produjo la Guerra Fría en el mundo? Anteriormente, en clases anteriores, hemos hablado un poquito sobre la Guerra Fría, ¿cierto? Los acontecimientos, los en contraste que ha tenido en el mundo, ¿cierto? Y lo que ocasiona este impacto ideológico, Guerra Fría, ¿cierto? Que se ha dado en diferentes partes del mundo. Con esta parte de la Guerra Fría, chicos, que quede algo claro. No fue una guerra bélica, y eso quede claro, no fue una guerra bélica, pero sí fue una guerra de ideología económico y político social, ¿cierto? Uno, para ganar ciertos aliados, ganar ciertos aliados y ejercer su hegemonía a nivel mundial, ¿cierto? Esta lucha se da en dos bandos, ¿cierto? En oriental y países occidentales, ¿cierto? Este, Dos países caracterizados de la Guerra Fría. ¿Quiénes son? Hago esa pregunta. Dos países caracterizados de la Guerra Fría, ¿quiénes serían? Estados Unidos y la Estados Unión Unidos y la Unión Soviética. Soviética. Estamos claros, chicos, estamos melos, ¿cierto? Sí, dos países que se van a disputar esta hegemonía y hasta el contraste de hoy sigue sucediendo. 1947 a 1991 se da este término. 2021 a este término nos alcanza hoy en día. Miren que sucedió un tiempo pasado, ¿cierto? Hoy en día, 2021, la secuela de aquella historia nos sigue alcanzando. Y mucha gente dice, ¿y la historia para qué carajo me sirve? Perdona la expresión, gente. Simplemente la historia nos sirve para tener los acontecimientos propios, lo que se va a realizar en un tiempo moderno y lo que se quiera realizar en un tiempo pasado. Por ejemplo, miren que la Primera Guerra Mundial, ¿cuándo fue la Primera Guerra Mundial, chicos? ¿Alguien me recuerda? ¿Se acuerdan en qué año inició la Guerra Mundial? No. 1914. 1914 y 1918, ¿cierto? El proyecto dado de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Miren que existen países aliados y para la triple entente, ¿se acuerdan? Los países se dividen en dos bloques, ¿cierto? Miren que Rusia participaba con Estados Unidos, ¿cierto? Estaban en el mismo grupo. Pero siendo que Rusia era de los países atrasados, atrasado en Europa. No estaba desarrollado al 100 como otros países. Recuerden que la hegemonía, revolución industrial, ¿dónde se dio? ¿Quién me recuerda acá? ¿Dónde se dio la revolución industrial? Francia, ¿no? ¿A dónde? Inglaterra. Inglaterra se dio la revolución industrial, muy bien. Se dio la revolución industrial en Inglaterra y por ende, no va a ser Francia que va a estar desarrollado, tiene que ser que el país donde se dio la revolución industrial, o sea, Inglaterra, se revoluciona el mundo con su idea, con su tecnología, con su fábrica y boom, explotó. Cierto. Rusia es de los países que está más atrasado en aquel tiempo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entra en esta parte, ¿cierto? Rusia tiene un aliado con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, para pelearle a quién? A los países que están aliados con la Alemania, ¿cierto? Miren, después que finaliza la Guerra Fría, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a hacer una reconstrucción en Europa, que se llama Plan ¿qué? Marshall, ¿cierto? Rusia ya comienza a crecer un poquito, sí, va creciendo hasta decir ya, bueno, yo me cansé de ser un país ya es atrasado. Vamos a hacer una revolución, dos bolcheviques, ¿cierto? Que se toman el poder y Rusia sale en su atraso y es Rusia la que es. Algo importante. Rusia no se vuelve la potencia que es ahora. Se vuelve una Rusia que, bajo el régimen que, socialista y comunista, ¿cierto? Que le va a pelear de tú a Estados Unidos en la Guerra Fría. Ojo, no es una guerra bélica, una guerra ideológica por el control que es monetario, político, ¿cierto? ¿Quién va a ser la potencia y qué patrón económico va a regir? Vamos a iniciar con una pregunta, jóvenes. ¿Cómo crees que ha cambiado el mundo en los últimos tiempos? ¿Quién me puede ayudar con esa pregunta? ¿Cómo crees que ha cambiado el mundo
en estos últimos tiempos. Escucho voluntarios, por favor. ¿Cómo crees que ha Profe, cambiado? ¿no sería un factor muy grande sería la tecnología en comparación que teníamos antes a la que hay ahora? Muy bien, revolución tecnológica, sí, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más sería, por favor? También se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los seres humanos. Reconocimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Es verdad. Miren cómo cambió el mundo. Y algo, miren que se creó este reconocimiento de los derechos humanos, revolución tecnológica, revolución científica, avance de sociedad, enfermedades se crearon, porque las enfermedades se crean hoy en día, no nacen solas, se crean hoy en día ya. Otro punto que ha cambiado con el mundo y se está establecido, chicos. No ha cambiado, sino que cambia su forma, pero su alma carece allí, que es la Guerra Fría. Comunismo y capitalista, esa es la división que le hicieron a nosotros, ¿cierto? En los últimos tiempos hemos cambiado. Miren cómo ciertos países que están en vía de desarrollo pasan a ser países desarrollados, ¿cierto? Y países que están desarrollados pasan a ser un poquito más de potencia. La pregunta es aquí, ¿por qué Colombia no mejoró? Ah, profe, Colombia no mejoró porque tiene un modelo neoliberal, porque los políticos de turno no lo permiten, porque Colombia tiene las condiciones de potencia, simplemente que no lo permiten. Ese es el punto, tío. No lo permiten. Pero de que puede Colombia ser potencia, puede. Tiene todos los aspectos para ser potencia. Vamos a iniciar con nuestra temática. La Guerra Fría fue un conflicto que sucedió entre los años 1947 y 1991. A partir del término de la Segunda Guerra Mundial entre dos bloques de potencias y sus aliados. Se llamó así porque a pesar de las tensas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estos países nunca llegaron a enfrentarse militarmente. Es decir, aunque los dos tenían ejércitos poderosos y armas nucleares, ninguno de los dos se atacó durante ese tiempo. Así fue que el mundo se dividió en dos bloques: el occidental, que apoyaba el modelo económico del capitalismo, y el oriental, que se basaba en el comunismo. No fue una guerra bélica, estos dos países podían destruir el mundo si se lo proponen, lo pueden hacer, cierto, pero no lo van a hacer, no son muy locos para hacerlo. Dice uno, cierto, que no son tan locos para hacerlo, pues, quién sabe. Bueno, el mundo se va a dividir en dos bandos, entre capitalismo y comunismo, ¿cierto? Los efectos que va a traer que ciertas economías van a reducirse y ciertos países se van a ver identificados como modelo capitalista y como modelo comunista. En Latinoamérica, países que tienen ideología comunista, ¿cuál serían? María José, para ti, ¿qué países tienen ideología comunista? En Sudamérica, claro. Venezuela, ¿no? Venezuela, ¿quién más? Latinoamérica, bueno, sí dice la Sudamérica. Cuba, ¿cierto? Cuba sería un país de eso, ¿cierto? Cuba, Nicaragua, ¿cierto? Países que tienen ideología comunista, ¿cierto? Que le jugaron de forma especial a Estados Unidos, ¿cierto? Le jugaron de forma especial a Estados Unidos porque no permitieron que Estados Unidos entraran a su territorio a gobernar, sino que ellos gobernaron y permitieron que un país comunista le ayudara a ellos, ¿cierto? ¿Como cuál? O país comunista o como país socialista, como Rusia o la antigua Unión Soviética, que le favoreció cierto capital económico a Cuba, ¿cierto? Permitiendo que Cuba le diera el acceso a Rusia a poner sus misiles, orientando a Estados Unidos, ¿cierto? Para atacarlo, algo que Estados Unidos no se lo perdona todavía. En este trasfondo de hechos que se va a dar aquí entre estas dos superpotencias, ¿cierto? Que son los que de cierta manera están gobernando el mundo, con una tercera potencia que se llama China, ¿cierto? Que está por allí. Pero lo estamos enfocando en los países que hicieron la Guerra Fría, ¿cierto? Las dos características propias. Estos dos países, entre Rusia y Estados Unidos,
se van a jugar las rutas de comercio, ¿cierto? La ruta de comercio, buscando aliados, buscando también que su ideología sea la que se imponga ante la otra, ¿cierto? El capitalismo se va a meter en la parte de Europa, ¿cierto? Buscando aliados allá. Como saben que Estados Unidos prestó dinero llamado Plan Marshall, sí, quiere cierto aliado europeo. Pero siendo que Rusia no le gusta esto, Rusia viene cierta parte de la ideología esa, llega a la parte suramericana o latinoamericana, ¿cierto? Buscando aliados. Como cual, no permite que la empresa privada de otro país se interponga tuya. Nacionaliza tus empresas, ¿sí? Bien el libre mercado por tus bienes propios, no permita que lo tuyo sea llevado al exterior, como hace el capitalismo, ¿cierto? Que aquí lo que está en poquito en Colombia se lo llevan para Estados Unidos, hace el proceso y nuevamente lo manda para Colombia para que lo vendan nuevamente. ¿Cuál sería? La gasolina, jóvenes. La gasolina más cara en el mundo, ¿cierto? Es la colombiana. Es la colombiana. Por medio del Tratado Atlántico Norte o el OTAN, Estados Unidos formó un bloque integrado principalmente por países de Europa Occidental. Entre estos se encuentran Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y Finlandia. Chicos, hago una pregunta. ¿Por qué Francia, Inglaterra, Bélgica, o más que todo Francia e Inglaterra, se asociaron con Estados Unidos? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué Francia e Inglaterra se asociaron con Estados Unidos? Porque Estados Unidos lo ayudó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué Algo qué? así. ¿Me repite, por favor? Estados Unidos lo apoyó en la guerra, no es así. Muy bien, Vicente, porque Estados Unidos lo apoyó en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra, perdón, en la Guerra Mundial. ¿Contra qué? Contra Alemania, nazi, con Alemania. Entonces estos países se vieron que en deuda con Estados Unidos. Por estos países llaman al auxilio, ¿sí? Cuando Estados Unidos necesita algo, estos van a salir enseguida, ¿cierto? Recordemos que anteriormente, en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿cierto? La potencia que el tiempo, ¿quién era? Inglaterra, pero Estados Unidos lo sobrepasó, ¿cierto? Y recordemos con el Plan Marshall, Estados Unidos le presta dinero a estos países para que comience una reconstrucción propia, ¿cierto? Eso es como, Estados Unidos, tú me ayudaste, te voy a ver el favor. Este grupo defendía la libertad de comercio, el predominio de mercado en la economía, la propiedad privada de los bienes y la mínima intervención del Estado de la economía. Además, se respaldaba en la doctrina Truman, que tenía como función evitar la expansión del comunismo, y el Plan Marshall, que impulsaba la reconstrucción financiera de países como Francia, Alemania e Inglaterra. Miren que Estados Unidos le prestó plata hasta la misma Alemania. Fíjense usted que Alemania fue quien hizo la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Es el perdedor. Entonces, estos países están en deuda con Estados Unidos. Permitieron que Estados Unidos es la potencia mundial, ¿cierto? Y que su moneda dólar sea la moneda universal de cambio, ¿cierto? Países que se integran al bloque occidental, ¿cierto? Pero no muy contentos con todo esto, van a hacer que un bloque oriental que va a jugarle de tú a tú o contrarrestar a los Estados Unidos. El bloque oriental. La Unión Soviética, junto con otros países de Europa Oriental, realizaron el Pacto de Varsovia, donde se defendía la desaparición de la propiedad privada, de las clases sociales y del mercado. Entre sus integrantes se encontraban Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Rumania y Vietnam. Miren que estos países de bloque soviético les jugaban de manera diferente a Estados Unidos. Mientras Estados Unidos propone el libre comercio y la propiedad privada, el bloque oriental, o sí, la Unión Soviética no lo permite. Acá dice que la empresa debe ser propiedad propia, ¿cierto? Del pueblo, ¿sí? Que el pueblo es más grande, ¿cierto? Que todo sea equitativamente. Pero recordemos que ni un socialismo ni un comunismo en el tiempo de la historia ha funcionado. Tanto comunismo ha necesitado un poquito del capitalismo para funcionar. El que yo contrario, vamos a ver el caso de China, vamos a ver el caso de Rusia, si no tienen empresas, si no tienen industria, a ver, ¿sí? Entonces, estos países, claro que en cierta manera ellos son países
comunistas, ¿cierto? Socialistas, pero con ideas también un poquito capitalistas. Están mejores, ¿cierto? ¿Sí? Algo por acá que se va a ver que la gran mayoría de estos países tienen algo en común. Tienen algo en común. ¿Y qué va a hacer? Que la gran mayoría de estos países son ateos, ¿cierto? Son ateístas, no creen en Dios. Algo cultural de países europeos que se sienten bien así, ¿cierto? Eso ya es algo cultural donde va a cada parte. Los estados satélites lo vamos a encontrar principalmente en la Unión Soviética, ¿cierto? Que es el estado satélite que lleva la ideología, que lleva la idea de comunismo, ¿cierto? Aliados hasta 1948 que tuvo, ¿cierto? Como yo, está Albania, ¿cierto? Lo tuvo parte allí. Aliados hasta 1960, como fue Polonia, Checoslovaquia, Hungría, ¿cierto? Yugoslavia, perdón. Estos aliados se desintegran ya comienzan a depender de ellos mismos, ¿cierto? No depende de que soy comunista, soy capitalista, te doy un pobre a ti. Hoy en día nadie está con nadie. Que hay pactos, es verdad, hay pactos, sí, verdad, que algunos están en el pacto de la OTAN, sí, la CEPAL, la OEA, ¿cierto? Muchos países, ¿cierto? El PNUD, ¿cierto? La ONU, que llama a ciertos países para no intervención de crear una guerra, ¿cierto? Lo que sí sabemos hoy en día, jóvenes, es que estos bloques oriental y occidental aún existen, ¿cierto? Están vigentes. Que se hace algo propio, como que la economía de cada país es muy diferente, ¿cierto? Que buscan que una economía supera a la otra. Por ejemplo, Rusia se dice que Rusia ya superó la economía norteamericana. China la superó, ¿cierto? Miren que estas economías de potencia siempre están peleando. Por ejemplo, miren el caso del COVID, con el caso del COVID, ¿cierto? Se mostró la otra realidad de la moneda, que Estados Unidos no estaba bien por ciento preparado y que China sí lo estaba, ¿cierto? China compró a precio caliente, jóvenes. Compró y compró y muchas partes se mantuvo, ¿cierto? Compró muchas empresas. Este bloque también propuso el control de la economía por parte del Estado y apostar por un sistema político de partido único. Se apoyaron también las revoluciones de otros continentes como China y Cuba. Algo característico de la Unión Soviética es que va a financiar ciertas revoluciones, ¿cierto? En contra del capitalismo, en contra de Estados Unidos. En Latinoamérica va a ayudar mucho aquí a Cuba. Cuba, que está en rebeldía. Estados Unidos trata de sacar a Fidel Castro de su territorio. Fidel Castro no sale de su territorio, ¿cierto? Entonces, Estados Unidos va a poner un bloqueo. Porque Cuba no le permite expropiar sus terrenos, sus tierras, ¿cierto? Su agro. Porque recuerdo que Cuba sí es muy rico en qué? En caña de azúcar, ¿cierto? Algo que sí lo va a aprovechar la Unión Soviética, hace un intercambio comercial. Tú me das caña de azúcar, yo te voy a poder adquisitivo hasta poder bélico, ¿cierto? Esto es lo que va a hacer la contrarrestar. Miren que en la parte de Latinoamérica se van a formar muchas revueltas, muchas revoluciones, hasta incidencia de guerrillera, ¿cierto? Porque tienen ideología comunista, llámase de Karl Marx, ¿cierto? Engel, que imponen su ideología comunista, ¿cierto? Y muchos grupos que son estudiados se sienten con esa idea realizada de Karl Marx. Miren que en Latinoamérica se dio muchas revoluciones o golpes de Estado. Chile no es ajeno, el golpe de Estado que tuvieron con Pinochet, ¿cierto? En México, ¿cierto? También ese golpe de Estado que se han dado, esa dictadura que han existido. El término Guerra Fría se popularizó a partir de 1947, ¿cierto? Tiempo que se da acá en nuestro territorio nacional, Colombia, tiene incidencia, antecedente, donde van a ser las guerrillas, ¿cierto? La violencia en Colombia poquito a poquito se está acercando. Fue usado por primera vez por un financiero y asesor presidencial norteamericano, Bernard Baruch. Se refería a esta confrontación geopolítica donde ninguno de los bloques tomaba acciones directas contra el otro. No se amenazaban, ¿cierto? Esto no fue una guerra. Aunque los enfrentamientos no desencadenaron una tercera guerra mundial, sí propiciaron grandes conflictos económicos, ideológicos y políticos que marcaron la historia de la segunda parte del siglo XX. Ambas potencias querían implantar su ideología de gobierno con el resto del planeta, aunque ambas respetaban la zona de influencia de la otra.
Por este motivo, competían tratando de demostrar quién ostentaba más poder en armamento. Miren que Estados Unidos ha mostrado su armamento, ¿cierto? Otra cosa que Rusia te lo va a mostrar. Ah, tú tienes un tanque, mira, yo tengo unos aviones de guerra. Ah, yo tengo el último barco de guerra, mira. Y así siguen colocando la parte, ojo, y ganando aliados. A partir del siglo XX, ya en el siglo XX, ¿cierto? Estas potencias van a buscar enriquecimiento económico, político, ganando aliados, ¿cierto? No se fue una tercera guerra mundial, pero hasta ahora no se fue una tercera guerra mundial y ni que se haga, ¿cierto? Competían tratando de demostrar quién ostentaba más poder, ¿cierto? En armamento y poder económico. Y lo siguen haciendo todavía, ¿cierto? Tienen que estar, cuando el Trump era presidente, decía que podía destruir a Rusia. Putin le responde que si él quisiera en 5 minutos, 10 minutos, Estados Unidos está destruido. Quiere decir que tienen armamento nuclear guardados a la manga, ¿cierto? Causa de la Guerra Fría. La antigua Rusia, ¿cierto? La antigua Unión Soviética, quería difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses, ¿cierto? Los estadounidenses no permitían eso porque ellos son 100% capitalistas, amor a la propiedad privada. Posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses. Preocupó a la Unión Soviética, ¿cierto? Ambos países temían el ataque del otro. ¿Por qué temían? Miren que ciertos países tenían cierto poder, ¿cierto? Ciertas armas que no eran demostradas, simplemente se la guardaban. Ni uno de los dos conocía la arma del otro. Entonces, estos países de verdad, Rusia no se quiere enfrentar con Estados Unidos, ni Estados Unidos se quiere enfrentar con Rusia. Eso sí es algo verdadero. Los soviéticos temían que Estados Unidos usara a Europa como base para atacar a la URSS, ¿cierto? Mire que Estados Unidos, mire que Rusia temía que Estados Unidos se iba a rebelar contra los países aliados o países aliados de Rusia, ¿cierto? Y nuevamente comenzó una guerra bélica, una tercera guerra mundial, cosas que Estados Unidos no hizo. No fue una confrontación bélica, ideológica y política, sí lo hizo, sí fue cierto. Además del conflicto político y militar, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron en temas científicos, tecnológicos y de espionaje, y propagando, propagando una variedad de aspectos. Aquí, estudios estadísticos. ¿Qué hicieron con esta parte de estudiar diferentes temas científicos? Si se pudiera llegar a la Luna, si se puede volar más alto de lo que está establecido. Algo que se va a ver reflejado en esta Guerra Fría, ¿sí? Algo que se va a ver reflejado y es como esa parte de revolución, ¿sí? Esa parte de cambio va a llegar y se va a establecer. Evento de la Guerra Fría. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron de manera directa en términos militares, participaron en distintas guerras e intervinieron en eventos ajenos donde favorecieron o atacaron a los bandos contrarios. Entre estos se destacan los siguientes. Guerra de Corea. Recordemos la Guerra de Corea, ¿cierto? Que se da en el país asiático, ¿cierto? Esta Guerra de Corea, miren que las Coreas no se gustan, ¿cierto? Entre ambas Coreas se tiene un amor único. La Guerra de Corea sucedió en 1950, ¿cierto? Chicos, de 1940 hacia adelante el mundo está en caos. Aunque el mundo siempre está en caos, ¿cierto? Primera guerra, de 1900, perdón. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Revolución Rusa, confrontación Guerra Fría, ¿cierto? Crecimiento demográfico, implementación de guerrilla. El mundo siempre está en guerra. Conflicto derivado de la invasión de Corea del Norte, apoyado por el bloque socialista a Corea del Sur, que recibía el apoyo de los Estados Unidos y el bloque capitalista. Y sí, miren que el Corea del Norte fue apoyado por el bloque socialista, mientras Corea del Sur recibía el apoyo de los Estados Unidos y el bloque capitalista, países aliados de los Estados Unidos, ¿cierto? Tiene que conocer esta confrontación aquí propia. Guerra de Vietnam, 1955. Se desató la tensión entre el Frente de Liberación Nacional contra Vietnam y el del Sur, que recibió apoyo militar de los Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos apoyó de cierta parte a Vietnam en su revolución, ¿cierto? Aunque Estados Unidos también peleó mucho con Vietnam por no les daba, Estados Unidos quería sentarse y quería el control total de todo, ¿cierto? Mire cómo Estados Unidos va y ataca a otra parte. En la antigua Rusia, sí, el zar de aquel tiempo, Chekhovoi Charlie,
Lo que se va a crear ahí va a ser tanques rusos y estadounidenses. Se apuntaron entre ellos por 5 días después de militares rusos registraran un diplomático de Estados Unidos en el paso fronterizo de Berlín, ¿cierto? Miren que Estados Unidos tiene espionaje, ¿cierto? La parte de espionaje en todo el mundo para estudiar ciertas características de diferentes países, ¿cierto? Lo que sí se topó con Estados Unidos fue que no pensó que se iba a encontrar con gente o personas que son diplomáticos o son personas inteligentes de alguna agrupación militar de Rusia, ¿cierto? Otro punto que sí fue clave aquí, tensionó el mundo. Crisis de los misiles en 1962. Estados Unidos descubrió misiles rusos en Cuba, por lo que amenazó con invadir la isla. Rusia retiró los misiles para evitar la invasión. Estados Unidos no perdonó esa parte, que Cuba le permitiera el acceso a Rusia a poner misiles. Estados Unidos con su tema que no le gustaba, que vieron como a Estados Unidos le gusta meterse en el patio ajeno, pero no le gusta que invadan su patio, ¿cierto? Entonces Rusia le dijo, te vas a meter en mi patio, ahora yo me meto el tuyo, voy a poner unos misiles a ver si te va a gustar. Colocó unos misiles, ¿cierto? Estados Unidos no le gustó. Para contrarrestar esto, Estados Unidos iba a atacar a la isla, ¿cierto? A Cuba, cosa que Rusia quiso evitar, ¿cierto? No llevó a otro punto, se retiró y esta parte de invasión de misiles no se llevó a cabo, ¿cierto? Que Estados Unidos llegara a Cuba a contrarrestarlo, ¿cierto? A invadir la isla. El Plan Marshall y Comecon. Algo importante que se va a dar aquí en este transcurso de la historia entre estos países. En 1947 se creó un plan de ayuda económica por parte de Estados Unidos para recorrer los países afectados de la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall, como se llamó el programa económico, consistía en prestar recursos financieros a bajos intereses a los países capitalistas. Simplemente Estados Unidos le prestaba dinero a países capitalistas. Si tú eres capitalista, te voy a prestar. Tiene que Colombia le prestan dinero, ¿cierto? El Banco Nacional, el Banco Mundial, ¿cierto? O el Fondo Internacional Monetario. Este plan Marshall presta dinero a países aliados, países que están en su propio eje, para comenzar la propia reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Primera Guerra Mundial. Las intenciones de Norteamérica no solo eran colaborar con los afectados, sino también combatir el comunismo y la influencia soviética. Joseph Stalin participó en la reunión, pero no apoyó el plan por miedo que el capitalismo ganara ventaja. Otro punto que Estados Unidos es para ganar cierta participación en países que son comunismo y cambiarlo al otro bando, ¿cierto? Hacerlo cambiar. Stalin, que era gran personaje histórico de la antigua Rusia, no estuvo de acuerdo con el plan Marshall. O sí le vio hegemonía, pero no participó porque tenía miedo que este ganara ventaja sobre su propio plan, ¿cierto? Comecon. El temor soviético hace que se cree un plan económico para integrar a los adeptos del socialismo. El Consejo para Asistencia Económica Mutua, Comecon, fue una especie de respuesta al plan Marshall. La Unión Soviética hace lo mismo, una respuesta al plan Marshall, que se llama Comecon, para prestar dinero a países de socialismo, ¿cierto? Socialistas que están bajo su régimen, para que para que estos países no se alíen con Estados Unidos, sino que se queden en esta parte. Otro punto que vamos a ver es la carrera espacial, ¿sí? La carrera espacial que se va a ver en 1957. Los avances más importantes en la tecnología se dieron en el periodo de la Guerra Fría. La Unión Soviética decidió estratégicamente invertir en avances científicos. En 1957 se inicia lo que se conoció como la carrera espacial. La tecnología soviética hizo grandes avances en el campo científico, abriendo horizontes para hacer investigación espacial. Enviaron el primer satélite al espacio. Con capacidad de transmitir y recibir señales de radio. Miren que Rusia manda el satélite que tiene capacidad para transmitir señales de radio, ¿cierto? Recibir y señales de radio. Fue una aproximación, una guerra espacial, ¿cierto? Que va a salir de este mundo, un avance que ya hacen ellos, ¿cierto? Después enviaron una segunda versión del satélite, ¿cierto? Una segunda versión, pero esta vez con un servicio vivo dentro, una perrita llamada Laika, ¿cierto?
una perrita, obvio que esa perrita se iba a morir, es cierto. Se logró llevar hasta esta especie al espacio, ¿cierto? Estados Unidos contrarrestó esto, ¿cierto? No se quedó atrás. Estados Unidos decía, si alguien va a llegar a la Luna o a llegar al espacio, ese voy a ser yo. Mientras tú creas satélites, yo voy a crear una nave que me lleve a la Luna y voy a conquistar la Luna, ¿cierto? Por eso se llama guerra espacial. Estados Unidos lanza el Explorer 1 en 1958. Pero los soviéticos se adelantaron con el proyecto Vostok 1, que llevaría a bordo un humano, Yuri Gagarin. Este sería el primero ir y regresar a salvo al espacio. La perrita Laika no logró morir quemada por un error del sistema de refrigeración de la nave. Rusia y Estados Unidos están luchando para quién llegara al espacio primero, quién se hacía con la primera nave espacial en el universo, ¿cierto? Conquistar a la nave, llevar un satélite y tener ondas propias, ¿cierto? De recibir y transmitir señales. A otra parte, quién iba a llegar a la Luna, ¿cierto? Esto con todos chicos, más que todavía para mostrar el alcance que tienen estas dos potencias, ¿cierto? Mostrar el avance tecnológico, mostrar el armamento que están hechos y mostrar también el capital financiero, ¿cierto? Alcanzando la Luna. John F. Kennedy, presidente estadounidense, aspiraba a alcanzar la Luna. Y no metafóricamente. Ansiaba que fueran americanos los que pisaran por vez primera la Luna. Los soviéticos lo intentaron, pero solo lograron enviar 2 artefactos en 1968. Son 5 y son 6. El Apolo 11 fue la nave norteamericana que llevó a Neil Armstrong y a Edwin Aldrin para que pisaran y caminaran la Luna, ¿cierto? Llegaron al espacio, llegaron a la Luna, conocieron donde no hay gravedad. Según los estadounidenses, en la Luna, ¿cierto? Ronald Reagan, otro presidente americano, creó la estrategia Guerra a las Estrellas, pero los únicos en colocar una nave con armas de tecnología nuclear en el espacio fueron los soviéticos, con el Polis, ¿cierto? Miren que esta parte de la guerra espacial van a iniciar vuelo afuera de nuestro planeta, ¿cierto? Conocer un poco este espacio, ¿cierto? Conocer lo que nos rodea, allá al exterior, ¿cierto? Miren que esta parte se inicia mostrando el poderío, ¿cierto? El poderío económico y el poderío industrial que se puede hacer para esa época. Hoy en día, Estados Unidos le sigue invirtiendo a su capital para estudiar el universo. Miren que ya llegó una vez a Marte, ¿cierto? Miren que ahí lo que sí no ha permitido que el hombre pueda llegar a Marte. Pero se está estudiando el caso de que ciertos seres humanos puedan llegar a Marte. Consecuencia de la Guerra Fría. Entre las consecuencias del final de la Guerra Fría se encuentra lo siguiente. Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas, ¿cierto? Tienen un arsenal de armas atómicas. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. La Unión Soviética se derrumbó debido a las debilidades económicas. Fin del comunismo, ¿cierto? Supuestamente fin del comunismo. La Unión Soviética financia y respalda este periodo de revoluciones, gobierno socialista y guerrilla, ¿cierto? Inicia el periodo de la guerrilla que es financiada por la Unión Soviética, en cierto modo. Estados Unidos apoyaba abiertamente desestabilizaciones y distintos golpes de Estado en otros lugares del mundo, como Latinoamérica y África. La diferencia entre estas dos naciones alimentaron directamente conflictos entre otros países. Ejemplo de esto fueron la guerra de Afganistán, la guerra de Vietnam, la guerra de las Coreas, la crisis de los misiles y la guerra armamentista, ¿cierto? ¿Quién tiene más poder militar en este tiempo? Otro punto, la escasez económica hace que la Unión Soviética se desintegre. Se integra la Unión Soviética, ¿cierto? Y otros países ya con su propia libertad y nace países propios, ¿cierto? Ya queda Rusia solamente con su bajo nombre, Rusia. Se derrumba el muro de Berlín y se desintegra el Pacto de Varsovia, ¿cierto? A lo largo de este periodo se violaron seriamente de los derechos humanos en ambos bandos. La amenaza constante de una guerra atómica generó movimientos pacifistas internacionales. No querían que una guerra atómica se pudiera producir después de la bomba que tiraron en Hiroshima, ¿cierto? No se quería que eso pasara. Miren que
cierto grupo de personas murieron y pagaron las consecuencias de estas destrucciones, ¿cierto? Hoy en día no se permite que persista o exista una tercera guerra mundial porque las consecuencias van a ser muy, pero muy drásticas, ¿cierto? Las causas que originaron este enfrentamiento fueron primeramente la naturaleza política e ideológica. A continuación se resumen las principales. La causa fundamental fue que Estados Unidos, como la Unión Soviética, querían que su ideología se impusieran en todo el mundo, ¿cierto? Los norteamericanos querían que el capitalismo fuera el modelo a seguir, mientras como Rusia o la antigua Unión Soviética quería que su modelo sea el modelo a seguir en toda la parte mundial. La Unión Soviética buscaba introducir el socialismo en otros países, mientras Estados Unidos apoyaba un sistema capitalista, con intereses opuestos al socialismo. Estados Unidos representó un programa de ayuda económica en plan marcha con el fin de ayudar a los países capitalistas afectados por la guerra. Este plan no fue del grado de Stalin, líder del comunismo ruso. La alianza militar que estableció Estados Unidos con la OTAN fue una iniciativa para apoyar cualquier conflicto en contra del ejército comunista, ¿cierto? Tiene que Estados Unidos busca también mientras estos países, Rusia como Rusia, buscan acabar al otro, estos países están aliados porque se asocian a ellos, ¿cierto?